Gracias por venir a todos. Veo mucha gente conocida y otras que son nuevos amigos. Esta es la tercera jornada que hacemos sobre historia. No sé quiénes son los que vinieron de las dos anteriores. Estuvo bastante picante las anteriores, pero bueno, hay un límite que es la convivencia y todo el mundo respetó, así que la pasamos bárbaro. Acá no se prohíbe que hablar a nadie, pero los anti, lo que sea, no prosperan. Así que bueno, quiero contarles cómo se llegó a esto. En principio, porque fue un pedido de todos ustedes, digamos, de mucha de la gente que está acá presente, fue un pedido sobre el tema de la Triple Alianza, que nos sorprendió, tanto profesores como amiguistas sorprendió, y de casualidad hablo con el arquitecto Miguel Menéndez, que está acá presente, y le cuento lo bien que nos había ido y le comento en ese momento que bueno, que nos habían pedido el tema de la Triple Alianza. Me dijo, quédate tranquilo, yo tengo el mejor. Y sí, es el mejor, es el ingeniero Constantino, que es conferencista en Paraguay sobre el tema de la Triple Alianza. Es un tema fundamental, importantísimo, que forma nuestra nacionalidad también. Pero quiero contarles a otras personas que están acá presentes, que ayudaron muchísimo a llegar a este evento. Primero quiero mencionar a Lorena y a Osvaldo, que bueno, Osvaldo se dedica a escribir libros sobre sanación cuántica y otras cosas que mi alma no llega hasta ese punto, pero sí he aprendido con él de que el universo te premia. Y el corazón que tiene Osvaldo lo premia de muchas maneras, de muchas formas. Entre ellas, le consiguió un ángel en forma de mujer, y encima paraguaya, que es Lorena. Lorena es la persona que, con su dirección, se hicieron todas las cosas ricas que van a comer hoy. Así que bueno, gracias Lorena, gracias Osvaldo. Tenemos acá a Mario Baizán. No puedo hablar de él, me lo prohibió, no me deja decir que la persona que le estoy nombrando y que le estoy mencionando escribió libros, no me deja decir que tiene cantidad de ensayos hechos, le dijo te mato si decís eso, no me deja decir que fue alumno y conferencista en Cambridge. Cuando le dije, mira, por lo menos tengo que decir que fuiste secretario de Estado con rango de ministro. No digas eso, me dijo. Bueno, pues tengo que decir que una de las comisiones más importantes del Senado la armaste vos y durante años fuiste el que la dirigiste. Te mato si lo decís. Bueno, no puedo decir nada. Así que lo único que voy a decir en estos tiempos es peligroso. Es que en cualquier ámbito que está Mario Baizán, su inteligencia lo hace brillar aún más. Y por último, quiero decirles que está acá un señor que es un nuevo amigo de la casa, una persona fantástica, que les voy a contar dos cositas que pasaron. Norberto, acá presente, llama por teléfono a la embajada y pide hablar con el secretario de Cultura. Lo atendió directamente, igual que nosotros, ¿vio? O sea, igual que nosotros. Bueno, hablaron perfectamente, lo fuimos a visitar para hacerle una visita formal. Nos atendió directamente. No solamente eso, sino que no le pedimos nada y nos dio cosas para los sorteos que vamos a hacer después. Es más, nos dijo que esta relación de la embajada con la biblioteca Sarmiento no va a terminar acá, comienza acá. Así que le hemos pedido que se anticipe a la conferencia diciendo unas palabras. Y le agradecemos muchísimo su asistencia, señor secretario. Serafini es una persona que hizo que Norberto se agarrara la cabeza y yo le dijera, ¿qué pasa cuando salimos, no? Y me dice, ¿por qué nosotros no somos así? ¿Por qué nosotros no somos así? Y me dijo el ingeniero que Serafín es una persona muy noble e íntegra. Y es un funcionario. Y es íntegro. ¿Por qué nosotros no somos así? Así que bueno, le agradezco muchísimo su presencia y el micrófono es suyo para que diga cosas interesantes y no es mío. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias. Bueno, ahora lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué le digo todo eso? Tenemos a un presentador muy generoso, ¿verdad? Uno sencillamente hace su trabajo, ¿verdad? Y cuando me comentaron el motivo de la conferencia, la verdad me puso muy contento que se haga en una biblioteca con un grupo de vecinos, porque usualmente este tipo de charlas se hacen o en una universidad o en un ámbito académico. Entonces, la verdad es un halago y un honor haber sido invitado a esta conferencia, más aún con el ingeniero, que es un amigo que ya conocemos, sus publicaciones. Nosotros tenemos un stand todos los años en la Feria Internacional del Libro y siempre él pasa, nos deja los libros para que la gente pueda acceder a la lectura de un tema seguramente controvertido, del cual no quiero opinar porque tenemos a un disertante de primer nivel que tiene un profundo y un vasto conocimiento en la materia. Así que nada más agradecer a las autoridades de la biblioteca nuevamente, agradecer a las autoridades y a los vecinos que tomaron el interés por esta materia, y efectivamente sí decirles que va a ser para nosotros un placer poder en un futuro cercano abordar otros temas vinculados a la rica historia que existe entre Paraguay y Argentina. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, algunos me conocen, pero me voy a presentar igual. Yo soy Alejandro Fensore, soy el presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento, donde estamos aquí. Biblioteca que hace pocos días cumplió 106 años, aunque este edificio es de 1930. Pero bueno, tenemos nuestros añitos acá en el barrio. Y bueno, esta biblioteca no tiene apoyo gubernamental hasta ahora, sino que esto es a fuerza de pulmón del presidente, pero por sobre todas las cosas de los vecinos del barrio. Esta biblioteca tiene múltiples actividades, múltiples talleres como coro, teatro, tango, taller de la memoria, donde vienen aquí los vecinos a socializar, pero también tenemos los libros, que los libros, yo siempre digo, jamás pasan de moda. Todavía hay gente que viene y se lleva libros en la biblioteca circulante. Esta biblioteca actualmente consta de 40.000 volúmenes aproximadamente. En su momento tuvo 80.000. Lo que pasa es que hemos tenido que sacar los libros de encima, pero los hemos donado a otras bibliotecas y escuelas de todo el país. Por lo cual nos enorgullecemos de que esta biblioteca ha fundado bibliotecas a lo largo y a lo ancho de todo el país, y lo seguimos haciendo, porque nos donan libros los vecinos constantemente y nosotros enriquecemos nuestro material, nuestro catálogo, pero también los enviamos al interior del país donde hacen falta. Así que bueno, por supuesto, todo lo que vamos a recaudar aquí es para puesta en valor de la biblioteca. Esta biblioteca necesita mantenimiento, necesita ser cuidada con mucho cariño, y todos estos eventos van a servir para eso, para enriquecer y mantener esta biblioteca que es de todos los vecinos del barrio de Villa Urquiza. Así que les agradezco mucho el que estén ustedes aquí, porque de alguna manera están contribuyendo a ello. Y bueno, quiero agradecer también a toda la gente de la colectividad paraguaya que está aquí presente. Yo tengo muchísimo cariño por Paraguay. Yo de chico iba mucho a Asunción. Tengo amigos en Paraguay que hace años que no los veo, pero bueno, va siendo hora que vuelva a Asunción. Así que bueno, la verdad estoy muy contento de recibirlos aquí. Y al señor Serafini, particularmente, le quiero agradecer que nos ha donado unos libros para la biblioteca. Le agradezco mucho, y la biblioteca está abierta para lo que usted requiera y toda la colectividad paraguaya requiera. Así que bueno, sin más, les quiero presentar al orador de hoy, que es un historiador prestigioso, que va a hablar sobre la guerra
contra el Paraguay o la guerra de la Triple Alianza, una guerra que lamentablemente le ha traído a Paraguay numerosos problemas demográficos, por sobre todas las cosas, y económicos. Y yo como historiador y muchos argentinos estamos avergonzados de que haya existido una guerra tan cruel y tan injusta. Una guerra que según Mitre dijo que iba a durar unos meses y duró unos cuantos años, ya nos va a decir el historiador. Así que es bueno que nosotros los argentinos sepamos un poco qué pasó, por qué fue esta guerra y por qué fue tan injusta. Les quiero leer un poquito el currículum de nuestro prestigioso orador. Él se llama Leonardo Castagnino. Es ingeniero civil e historiador revisionista argentino. Como ingeniero ha participado en proyectos y obras de diversas envergaduras, autopistas y caminos de alta montaña en distintas provincias argentinas y en el exterior. Fue docente de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional. Como historiador revisionista ha dictado cursos de historia, entrevistas y exposiciones presenciales o vía Zoom en distintas entidades públicas o privadas, como el Cabildo de Asunción de Paraguay, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Institutos de Investigación Histórica, Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, en radio y televisión. Es miembro académico de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de Buenos Aires y del Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Colabora en la difusión histórica en distintos medios gráficos de internet, radiales y televisivos. Ha dado charlas, cursos y conferencias en Argentina y Paraguay. Funda y edita el sitio de internet La Gaceta Federal, que es www.lagaceta.com.ar, donde redacta y recopila información histórica. Y es autor de varios libros, algunos están aquí en la cabecera y otros están afuera para quienes interesa adquirir algún ejemplar. Son libros interesantes, doy fe. Uno de ellos es La Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Historias de la Pampa, anecdotario, Guía de Mantenimiento de Caminos Rurales, en donde es coautor, ¿Quién inventó el dulce de leche? Debate histórico, yo ese libro lo tengo y está bárbaro. Soy Federal, Artigas, Rosas y Francia, línea histórica, entre el campo y la ciudad, Invasiones inglesas 1806-1807, Guerra imperialista contra las provincias del Plata y del Paraguay, de Trafalgar a Cerro Corá. Así que, como ustedes verán, es un historiador muy prestigioso y estoy muy orgulloso de darle la bienvenida al señor Leonardo Castagnino, que le damos un fuerte aplauso. Pero no, si se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Que salga un vasito. No, no se escucha, no se escucha. Un vasito de agua, por favor, ¿puede ser para Leonardo? Gracias. ¿Puedo pedir un momento? Hasta ahora he escuchado siempre y he leído, yo soy profesor de historia ya jubilado de acá del mismo colegio, que se le llama la Triple Alianza, pero otros autores dicen no es triple, es cuádruple alianza, porque hay que ponerla, el principal sostenedor e instigador fue el Reino Unido. Ya lo va a decir. Bueno, entonces ya me estaba adelantando. Quería aclarar dos cosas. El libro de la invasión inglesa es de 1806 a 1870, no 1806. No tengo anteojos, discúlpenme. No, está bien. Porque abarca otra invasión. Sí. No se escucha. Y con respecto al libro, ¿no se escucha? No se escucha en el fondo. Además tiene que hablar de grande, porque el micrófono hace ruido. Hola. Ahora sí. Sí, ahí. Con respecto al nombre del libro, La Guerra, la Triple Alianza contra los Países del Plata, es una frase de Alberdi que dijo que era la triple alianza de la oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias del Plata.
Eso fue lo que dijo Alberto. Por eso yo lo llamé los países, porque en esa época países y provincias era el sinónimo, digamos. Con respecto a la guerra Paraguay, voy a hacer primero una pequeña síntesis, una descripción de lo que fue la guerra, que fue, a mi entender, un genocidio sobre el pueblo paraguayo, que tenía en ese entonces alrededor de 1 millón de habitantes y murió el 75% de la población, y más del 95% de los varones mayores de 10 años. Hubo unos crímenes horrendos durante la guerra, hubo robos de prisioneros obligados a incorporarse a los aliados y pelear contra Paraguay, hubo robo de niños que fueron a Brasil como esclavos. Uno de ellos es Domecq García, que hay incluso un astillero que se llama Domecq García, que fue rescatado y llegó a ser almirante. Después hubo asesinatos de niños, como por ejemplo en la Costa Ñu, el 16 de agosto de 1869, que degollaban a los chicos durante la batalla. Incluso cuando las madres fueron a recuperar los heridos, les incendiaron el campo para aumentar la tragedia, y por eso el 16 de agosto se conmemora el Día del Niño en Paraguay. Otro hecho, hubo muchísimos, tendría para hablar todo el día, pero voy a nombrar solo los principales. En el hospital de Piribebuy cerraron las puertas del hospital, donde había heridos, niños, mujeres, ancianos, todos, y lo prendieron fuego. Incluso a los que intentaban salir los empujaban hacia las llamas. Después se destruyeron industrias, escuelas, etc. En Paraguay en ese momento había más de 400 escuelas, quedó prácticamente una sola en pie. Las industrias las demolieron. En Asunción, cuando tomaron Asunción, hubo un terrible saqueo. Saqueaban hasta las tumbas de los cementerios buscando dientes de oro, y se robaron de Asunción cuadros, alhajas, metal, obras de arte. Se cargaban todas en buques que venían hasta la línea de flotación y se remataban acá en el centro de Buenos Aires, en una casa de remate de Billingham. Incluso algunos de esos muebles fueron a parar a la casa de gobierno. Durante el gobierno de Sarmiento, algunos testigos, como por ejemplo la propia Elisa Lynch, dijo: vi los muebles de Solano López en la casa de gobierno. Después los proveedores de la guerra se hicieron grande fortuna, entre ellos Anacarsis Lanús, el mismo Urquiza, que era amigo de López y compadre, pero le vendió los caballos del ejército de Entre Ríos a los brasileños y lo dejó de lado a López. Después hubo, incluso Mitre fue acusado por Caxias, que era el jefe brasileño, de arrojar cadáveres al río para infectar las costas del Paraná, sobre todo Santa Fe, que eran adversarios a él políticamente. Y después de la guerra hizo un papelón diplomático muy grande, primero en Brasil, con Pimienta Bueno, con Pedro II, con todos, y por último fue a Paraguay. A Paraguay fue con Manuel Quintana, que después fue presidente, y según decían, Quintana se cambiaba 3 veces al día: a la mañana con un traje de paño y gorra no sé cuánto, a la noche, a mediodía con un traje de fantasía y una media galera, y de noche con un traje de seda y galera alta, y que no tuvo mejor idea para quedar bien con los paraguayos es desde el hotel tirarle monedas de cobre. Y Mitre, entre las cosas que hizo, pues Tejedor le exigía que pida reivindicaciones territoriales. Pero ¿qué pasaba? Cuando tomaron Asunción, los brasileños se habían robado todos los documentos que favorecían a la Argentina en la disputa,
y a su vez se robaron todos los documentos que favorecían a Paraguay en la disputa con Brasil. Entonces Mitre, desde Paraguay, le escribía a Tejedor, dice, bueno, no vale la pena porque le exigían que pida la villa occidental. Dice, no vale la pena porque es una villa que está muy lejos, no nos va a costar mucho. Dice, además, ni siquiera tenemos documentos que avalen que nos pertenecen. Entonces Tejedor, de bronca, digamos, lo publicó en el diario. Entonces cuando fueron a negociar que le dejen la villa, ni siquiera tenía documentos que lo avalen. Entonces, ¿cómo se solucionó ese problema? Cuando vino Bernardo de Irigoyen, ministro de Relaciones Exteriores, le propuso a Paraguay, vamos a llamar a un árbitro, como nosotros no tenemos documentos, le va a quedar a ustedes. Y se soluciona el problema, porque ellos no podían dársela graciosamente. Entonces, se hizo así, y el que salió de árbitro fue el presidente norteamericano que se llamaba Ayges, por eso la villa ahora en Paraguay se llama Villa Ayges, que queda ahí cerca de eso. Así que eso fue más o menos una descripción rápida de lo que fue. Ahora, ¿cuáles fueron los protagonistas de la guerra? Por un lado estaba Paraguay, que era un país autónomo, a partir de 1811 se había aislado, había repartido el territorio en porciones que le daban los trabajadores, había escuelas, según Alberdi prácticamente no había analfabetismo en Paraguay, y todos los paraguayos tenían uno o dos y más oficios. Incluso algunos testigos decían, éramos un país feliz, trabajábamos 2 veces al año, cuando sembrábamos y cuando cosechábamos. Dice, y ahora no nos dejaron nada. Era un país que no tenía deuda externa, estaba prohibida la masonería, tenía industria, tenía incluso una línea de ferroviaria de 70 kilómetros, tenía telégrafo, y sobre todo tenía autonomía. Después voy a explicar un poco por qué, a raíz de qué vino la autonomía. El otro protagonista fue Brasil, que en realidad era aliado de los ingleses, estaba financiado, uno de los grandes financistas que tenía el barón de Mauá, que era testaferro de los Rothschild, un país con sus problemas, porque tenía, por ejemplo, en Rio Grande do Sul había ánimo de incorporarse a la Argentina, había invadido Mato Grosso, las Misiones Orientales, y tenía en el Paraguay millones de esclavos negros. Incluso las tropas brasileñas, había 40 esclavos negros por cada blanco que componía el ejército. O sea que iban a pelear, ni siquiera sabían por qué. Y como no peleaban por su libertad, no tenían tampoco interés. El otro protagonista fue Uruguay, que siempre estuvo en equilibrio entre las dos potencias de Argentina y Brasil. Había un gobierno federal que era de Berro y después de Aguirre, y fue desplazado por Venancio Flores, que era unitario, había sido mercenario de Mitre en la guerra contra las provincias del interior, contra los federales del interior. Se lo conocía como el degollador de Cañada de Gómez, porque había encontrado a un pelotón de soldados federales durmiendo y se despertaron en el otro mundo porque los degollaron a todos. Y el otro protagonista, para mí, fue Inglaterra. Algunos dicen, no, Inglaterra no tuvo que ver. Inglaterra dejó rastros en todos lados, empezando por la financiación, en todas las negociaciones estuvo en la punta del Arroyo Rosario en el año 64, estuvo en Uruguayana, conoció la declaración de guerra, todo, estuvo en todo, así que para mí no puede sacar el pie del plato. Y entre paréntesis, la masonería, que estaba prohibida en Paraguay, la primera logia masónica se fundó después de la caída de Asunción. Ahora, ¿cuáles fueron los propósitos de la guerra? En primer lugar, para mí, terminar con la autonomía paraguaya, porque querían imponerle empréstitos, en fin, terminar con la autonomía que tenían. La otra era conquistarle territorio. Brasil se quedó con buena parte del territorio paraguayo. En Argentina también había conflicto ahí,
una zona de misiones. Y después lo otro era imponer el libre comercio, eso es lo que propone. Decía Mitre, nosotros no fuimos a pelear contra el tirano, fuimos a imponer las banderas del libre comercio. Entonces, entre las justificaciones que se dio es la liberación del tirano. Yo digo, ¿qué tiene que ver? Los paraguayos estaban conformes con el tirano. ¿Qué tiene que ir Mitre, que había barrido con todos los federales del interior, ir a liberar a los paraguayos? Pedro II, que tenía millones de esclavos en su territorio, iba a liberar a los paraguayos. Aparte de eso, para liberar a los paraguayos mataron al 75% de la población. O sea, ¿a qué fueron a liberar a quién? Lo otro era llevar la civilización, porque todas las guerras, casi todas las guerras se hacen con los mismos argumentos. Llevar la civilización. ¿Qué civilización? Demolieron todas las escuelas, la industria, todo. Lo derrumbaron Paraguay. Y lo otro es que nos repeler una agresión porque Paraguay nos agredió y ocupó Corrientes sin declaración de guerra. Y eso es una falsedad que después lo voy a demostrar a medida que vayas avanzando, ¿no? Ahora, eso es más o menos la descripción de lo que fue la guerra, los protagonistas y cuáles fueron los propósitos y las excusas que se usaron. Ahora, ¿cómo fue la cronología? No, los antecedentes no es de un año antes, ni siquiera una década de antes, es de mucho antes. En 1801 ya Brasil había ocupado Mato Grosso, que estaba bajo jurisdicción paraguaya, y los paraguayos siempre la reivindicaron como propia. Después viene la Revolución de Mayo, que fue hecha no por el pueblo de Buenos Aires, como se dice habitualmente, sino por un grupo de gente privilegiada, digamos, de la clase privilegiada, no sé cómo, no me sale en este momento la palabra. Algunos eran comerciantes, algunos eran hasta contrabandistas, hubo algunos que eran empleados de los ingleses. Y los ingleses tenían los comerciantes ingleses estaban intimados a dejar Buenos Aires el 26 de mayo de 1810. El 25 de mayo de 1810 se hace la revolución y el día 26 brindan en el Cabildo los oficiales de la flota inglesa con la Junta en pleno. Hubo algunas partes del interior que no se adhirieron, como por ejemplo Córdoba, que estaba en Tierra de la Concha, y estaba también ya retirado Liniers, que había sido el héroe de la independencia, de la reconquista y defensa de Buenos Aires, y ellos no se adhirieron. No solamente no se adhirieron, sino que se opusieron a la Revolución de Mayo. Entonces la Junta, con la firma de Moreno y de Saavedra, los mandan a prender, los van arrinconando, los prenden, los fusilan sin previa declaración de guerra y los fusilan a manos de un pelotón de soldados ingleses, como dándole la revancha a los ingleses. Entonces Buenos Aires quería convencer a los paraguayos de que se unan a la revolución y manda varios emisarios, Arias, Píndaro, unos cuantos, y no tienen suerte, ¿no? Los paraguayos, ellos tenían un gobernador bien visto por ellos, que era Velasco, español, y no querían, ellos seguían fieles a Fernando VII. Entonces la Junta manda a Belgrano con un ejército auxiliar, y lo más lindo que lo manda en un ejército con el pabellón español y a nombre de Fernando VII, que era el mismo que defendían los paraguayos. Los paraguayos le hacen un vacío territorial y lo vencen a Belgrano primero en Paraguay y después en Tacuarite, estamos hablando de 1811. Y ahí pasó una cosa singular. Velasco, que estaba al mando de tropas españolas, se retira y va a dar parte de la derrota a Asunción. Pero en el interín los paraguayos, digamos, nativos paraguayos,
reaccionan y lo vencen a Belgrano. Entonces, bueno, Belgrano ahí con algunas trapisondas diplomáticas, digamos, logra zafar y retirarse. Pero ¿qué pasó? Velasco quedó desacreditado en Asunción. Entonces le hicieron una especie de revolución y lo obligaron a gobernar con una junta de 3. Después lo desplazan a Velasco y en definitiva queda 3 paraguayos, uno de ellos Gaspar Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia era un abogado que había estudiado acá en el Colegio Monserrate en Córdoba, una persona firme, muy desconfiada, muy patriota, digamos, y un hombre fuerte, que terminó siendo nombrado dictador perpetuo de Paraguay. Ahora, Gaspar Rodríguez de Francia le propone a Buenos Aires, que fue el primero que lo propuso, hacer una confederación de provincias autónomas y que ninguna tenga preponderancia sobre las demás. La Junta de Buenos Aires desoye, ni siquiera le contesta y empieza a boicotearle, entorpece la navegación del río, le aumenta los impuestos y todo. Entonces, Paraguay se empieza a aislar, se hace autónoma, no deja entrar extranjeros, no interviene en las guerras civiles de las provincias vecinas, no interviene en la guerra de la independencia, y empieza a desarrollarse, como ya dije, repartiendo tierras con industrias primitivas, ¿no? Entonces, en el año 13, en la Asamblea Constituyente del año 13, Artigas propone lo mismo, manda diputados con instrucciones, y en Buenos Aires, cuando llegan los diputados eran 5 orientales. Entre las instrucciones había algunas muy llamativas, por ejemplo, decía el poder ejecutivo, el poder debe estar dividido en tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, y jamás podrán unirse. Algunos habría que repetírselo, ¿no? Actualmente. Y lo otro que decían, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Entonces le rechazaron los. Y una de las propuestas era precisamente hacer una confederación de provincias autónomas, que fue lo mismo que el mismo pensamiento de Rosas, según se lo dice en la carta de Hacienda de Figueroa a Facundo Quiroga. Entonces, en 1817 Brasil invade. Bueno, a raíz de ese que le rechazaron los diputados, Artigas empieza no a querer separar, pero como a distanciarse o a enfrentarse con Buenos Aires. Lo nombran protector, después se empiezan a adherir provincias y forman la Liga de los Pueblos Libres y lo nombran protector. La Liga de los Pueblos Libres era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Incluso declaran la independencia en 1815 en Arroyo de la China y declaran independencia de España y de toda potencia extranjera, cosa que no sucedió en 1816. Después le agregaron la frase, unos días después le agregaron y de toda potencia, pero el 9 de julio no decía de toda potencia extranjera. En 1817 Brasil invade la banda oriental. En 1820 se produce Cepeda, porque Artigas lo manda a López, Estanislao López y a Ramírez a invadir, digamos, Buenos Aires para obligarle a exigirle, entre otras cosas, que lo ayuden a desalojar a los brasileños de la banda oriental. Bueno, ganan los federales, hacen un acuerdo ahí de Pilar, que en definitiva los porteños firman, pero no lo cumplen. Pero a Artigas lo dejan totalmente de lado, ni lo nombran. Entonces Artigas se lo reprocha a Ramírez,
Ramírez le contesta airadamente, hasta que se enfrentan y tienen varias batallas a lo largo de las provincias de la Mesopotamia, hasta que termina Artigas exiliado en Paraguay. En 1825 se produce la gesta de los 33 orientales, financiados por Rosas y algunos otros estancieros, que eran más de 33, pero se la conoce así, y en 1825 declaran, en el Congreso de la Florida, se declaran liberados de Brasil, incluso queman todos los documentos, hablan peste de Brasil, y se declaran unidos como siempre estuvieron y como correspondía a las demás provincias argentinas. Eso lleva a la guerra de 1820, que desemboca en 1827 en Ituzaingó, que vencen a los brasileños. Rivadavia le regala, diplomáticamente le regala lo que había ganado por las armas, y desemboca en el fusilamiento de Dorrego, que era el que quería seguir la guerra. Entonces, durante el gobierno de Rosas, Rosas hace el Pacto Federal en 1831, que era en principio por la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Y Rosas con Francia tuvo la siguiente relación. Mandó a un emisario que se llamaba Rosena, que tuvieron una conversación secreta, pero por lo que pasó se deduce que lo que propuso a Rosena era que ni Paraguay iba a pedir la separación, ni la Confederación lo iba a incorporar por la fuerza. Y así se mantuvo estrictamente hasta 1840, que muere Francia. Incluso Francia no tenía relaciones con Rosas, pero incluso a veces preguntó preocupado cómo estaba la salud de Rosas. Quiere decir que mantuvieron el status quo hasta 1840. En 1840 asume Carlos López, que era un abogado un poco más aperturista, y entre otras cosas en 1842 pide la independencia paraguaya, manda un emisario, está un mes acá en Paraguay, en Buenos Aires, incluso medio lo convencen de que no les convenía separarse, en fin. La cuestión que Rosas rechaza la separación de Paraguay con dos notas, una nota oficial donde dice: para separarse, Paraguay es una provincia de la Confederación, entonces para separarse las demás provincias tienen que aceptarlo. Entonces yo no estoy ni a favor ni en contra de que se separen, pero cuando se junten las provincias que ahora están en guerra, lo van a decidir ellas. Eso se lo dice en una carta oficial. Pero en una carta confidencial le dice: no les conviene separarse porque se van a llenar de logias y de extranjeros como nosotros, que ahora no sabemos qué hacer, y se van a debilitar ustedes y nosotros y nos van a invadir los brasileños. Que fue lo que pasó 20 años después en Caseros y 20 años más tarde todavía en la guerra de Paraguay. Ahí, a raíz de eso, queda un poco de resentimiento del pueblo paraguayo, porque ahí López comete un error. Publica la nota oficial, pero no la confidencial, que eran las verdaderas razones. Entonces, queda un resquemor entre el pueblo paraguayo contra Rosas. Yo eso incluso cuando estuve en Paraguay lo hablé con algunos historiadores y comentando el tema, y dice, bueno, la verdad que ahora lo veo con otros ojos. Pero lo llevó a López a cometer varios errores, a mi entender, ¿no? Un error, el error fue pedir la separación, ¿no? La otra fue no publicar la nota confidencial. Después hubo un levantamiento en Corrientes en 1840 y pico, y López lo manda al hijo, a Francisco Solano, con un ejército a apoyar a la revolución. Rosas reacciona y lo manda a Urquiza que los desaloje, pero que de ninguna manera cruce el río Paraná. Después en Caseros también los paraguayos tenían la promesa de que si lo desalojaban a Rosas le iban a dar la libre
liberación y la independencia. Entonces los paraguayos no participan directamente, pero apoyan los hechos de Caseros. Y después en Cepeda, también en 1859, que se pelea Urquiza con Mitre, Solano López hace de mediador, que en definitiva trenzó la soga con la que lo ahorcaron unos años después. Bueno, después viene el tema de Caseros, donde había, además de, no todos piensan que es, no, Urquiza contra Rosa, no, tuvo Urquiza, tuvo Francia, los paraguayos, unitarios, esos mercenarios extranjeros, ¿no? Y en realidad Rosas era el dique de contención contra el avance brasileño. Incluso después de Casero enseguida le reconocen la independencia de Paraguay, etc. En 1857 se hace un tratado de navegación entre Paraguay y Brasil. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Porque Paraguay se reivindicaba a Mato Grosso, entonces le trataba de impedir, o no impedir, pero sí navegar el río a los brasileños hacia Mato Grosso, pero con cierta limitación, entorpecía un poco el tráfico. Entonces a la fuerza de los brasileños le habían sacado un convenio que limitaba el tonelaje de los barcos, prohibía el transporte de armas, los barcos debían estar poco artillados únicamente para defensa propia, y que además tenían la obligación de entrar a los puertos paraguayos para ser inspeccionados por los paraguayos. Eso fue lo que después, en 1864, fue el chispazo de la guerra entre Paraguay y Brasil. Después voy a decir por qué. Bueno, después de Pavón, Venancio Flores con Mitre, le pide a Mitre que lo ayude a invadir, a cambiar el gobierno oriental. Ya para esto, Venancio Flores y otros mercenarios uruguayos habían barrido con todos los federales, haciendo, digamos, caso a Mitre y a Sarmiento. Hasta que en 1863 Venancio Flores invade la banda oriental. Ahí se producen protestas paraguayas, empiezan a producir protestas paraguayas. ¿Por qué? Porque Paraguay era amigo de Uruguay porque Uruguay le garantizaba la salida al mar. Entonces, ahí Paraguay empieza a decir, ojo, que yo soy aliado de Paraguay. En junio de 1864 se hace el pacto de alianza, no la firma, pero sí un pacto de alianza, en Punta del Arroyo Rosario. Fíjense que estamos hablando de un año antes o varios meses antes de la guerra. Se juntan en Punta del Arroyo Rosario y en Uruguay se junta Saraiva por Brasil, Elizalde por Argentina, Venancio Flores y Thornton, que era el inglés. Inclusive Venancio Flores pide que el dinero para solventar los gastos, le cortan un poco las cantidades, pero le dan. Entonces Venancio Flores termina desalojándolo a Aguirre, que había reemplazado a Berro, que eran del Partido Blanco Federal, mientras que Venancio Flores era del Partido Colorado. Ahí el diario La Nación empieza a meter fuego contra Paraguay. Hablaba de López como el Atila americano, de Paraguay decía la talabartería de López. Decía, ¿dónde
¿Dónde quedaron las alianzas de 1851? El próximo turno es Paraguay. Incluso en el diario se hablaba de alianzas y de cañonazos. Incentivado por Sarmiento, por Pastor Obligado, por Mitre, etc. Mitre era el dueño del diario La Nación Argentina, que después le sacaron a la Argentina y quedó en La Nación, pero es el antecesor de la actual Nación. Hasta que en septiembre del 64, Brasil invade Uruguay en la villa de Melo, departamento de Cerro Largo. Y López ya había advertido, ojo, que si invaden Uruguay, lo voy a considerar casus belli, porque es aliado mío. Y entonces los brasileños decían oídos sordos, los mitristas decían que se declaraban neutrales. La cuestión que los brasileños invaden la villa de Melo, se produce una fuerte protesta de López, hasta que el 18 de noviembre de 1864, Brasil manda un buque que se llamaba Marqués de Olinda, con armamento, hacia Mato Grosso. Y en vez de entrar en Asunción, pasa de largo, o sea, estaba violando el tratado de 1857. Entonces, López incauta el barco, incauta las armas, pone preso a los prisioneros, le declara la guerra a Brasil, el 18 de noviembre de 1864. A partir de ese momento, Argentina ya era beligerante contra Paraguay, aunque se decía neutral. López le pedía a Urquiza que le gestione ante Mitre un pasaje por la provincia de Corrientes para ir a defender a Uruguay. A los blancos. ¿Cómo? A los blancos. Claro, Al gobierno blanco. Claro. Porque el gobierno estaba Venancio Flores, pero había uruguayos que estaban en contra de Flores. La cuestión que Mitre le niega el paso, y no sé si Elizalde fue que dijo, si quiere que vayan con la flota por el Paraná, y si Paraguay no tenía flota de guerra, o sea, excepto algún barco con Tacuarí, etc. La cuestión que Urquiza le dijo, si no lo dejan pasar, los entrerrianos vamos a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Ahora, ¿qué pasó? Mientras hablaba con López, que eran compadres, hablaba con Mitre y hablaba con los brasileños, le vendió los 30.000 caballos del ejército entrerriano a Brasil y listo, se acabó López, todo se hizo proveedor del ejército aliado y tomó participación en la guerra, por supuesto del lado de los aliados, ¿no? Y López incluso en un momento declara que iba a pasar con o sin permiso, iba a cruzar entre Corrientes para ir a defender a Paraguay, porque en Brasil, en Uruguay, por ejemplo, todavía estaba, a fines del 64, estaba Paysandú, que los brasileños con la flota lo empezaron a bombardear hasta derrumbarlo, tuvieron 2 o 3 días bombardeándolo, incluso lo mataron a Leandro Gómez, le cortaron la barba con vida, y todo eso lo hizo la flota brasileña, cargando bombas en la rada del puerto de Buenos Aires a pleno día. O sea que Argentina, que se decía neutral, no era neutral, estaba participando en un hecho de guerra. Le había dado algunos lugares donde los brasileños podían mantener pertrechos en Corrientes. Le dijo al gobernador de Corrientes, censure la
incluso facilítele documentación diplomática, el envío de documentación a los brasileños en valija diplomática a nombre de Elizalde, o sea que era hasta contrabandista de documentación de guerra en la Argentina, ¿no? La cuestión que yo creo que era beligerante con todas las leyes. Entonces, como no lo dejaban pasar, el 18 de marzo del 85, Paraguay le declara la guerra a la Argentina. Y no solamente se la declara, sino que manda un oficial, se la declara públicamente, además manda un oficial del ejército paraguayo con copia de la declaración de guerra. ¿Y Mitre qué hace? Esconde la declaración de guerra y lo pone prisionero al emisario paraguayo hasta casi terminar la guerra y se quedó esperando. Entonces, cuando en los primeros días de abril, porque incluso sabían dónde iban a atacar, porque ya el gobernador cordobés le mandó a decir a Mitre, dice, sabemos que Paraguay nos declaró la guerra, dice, incluso la primera acción va a ser la toma de Corrientes, o sea que la ocupación de Corrientes, o sea que hasta sabía dónde. Y el cónsul inglés le dice, le informa a su gobierno, dice, Paraguay le declaró la guerra a Argentina, vi copia de la declaración de guerra en manos de Elizalde, o sea que está todo documentado eso. Lo que pasa es que Mitre escondió la declaración de guerra, ¿por qué? Porque quería pasar como país agredido, porque todo el interior y gran parte de Buenos Aires estaba en contra de la guerra, porque en realidad para mí fue el peor error geopolítico de la Argentina, porque el aliado natural de Argentina era Paraguay, que tiene la misma, el mismo idioma, la misma cultura, la misma religión, hasta el mismo origen de paraguayos con Argentina. En cambio Brasil fue eternamente el enemigo de la Argentina. Entonces el 14 de abril el emisario paraguayo llega a los primeros días de abril acá y el 14 de abril se produce la ocupación de Corrientes. Entonces ahí Mitre espera 3 días y a los 3 días desde el balcón con los aplaudidores de siempre dice 3 días en los cuarteles, 3 días en campaña, 3 meses en Asunción. Estuvo 5 años y apenas ganó no sé cómo. ¿Para quién financió la guerra? Bueno, ya lo dije, el Barón de Mauá, que era un financista brasileño, que era testaferro de Rothschild. El genocidio paraguayo también ya dije que la cantidad de población que murió. Y después hay algunas confesiones también. Por ejemplo, Elizalde en 1868 dijo que había un acuerdo previo de guerra, un acuerdo previo a la guerra. Ante la eventualidad de una guerra, Buenos Aires permitirá el paso a Brasil. Pero le negaba, sin embargo, a Paraguay pasar hacia defender el Uruguay. José Mármol también en una polémica con Mitre, en una polémica que hubo entre Mitre y Gómez, le dice, hay un error de fecha, dice, la guerra no comenzó el 1 de mayo del 65 cuando se firmó, sino empezó un año antes cuando nos reunimos en la punta del arroyo Rosario, Saraiva, Elizalde, etc. Saraiva dice lo mismo, en una carta a Nabucco le dice, hay un error de fecha, no fue en mayo del 65, sino un año antes, le dice lo mismo que Marco. Bueno, acá tenía, pero esto ya lo resumí así que no lo voy a decir. La Nación Argentina, en diciembre del 64, editorializaba lo siguiente. Dice, hemos explicado que la política de la Alianza de 1851 es el punto de partida
y la base en que reposa la política liberal en el Río de la Plata, y que nos falta para... Dice, ¿qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que la República Oriental y del Paraguay den gobiernos liberales, regidos por instituciones libres. Viene ahora el turno al Paraguay. El Paraguay, que es la negación de la alianza de 1851, se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno de Montevideo. Otro testimonio lo da Pastor Obligado en el diario Tribuna, donde dice: no es la causa extranjera, es el partido unitario que en su lucha eterna con la mazorca, cuyo espíritu transmigró a Montevideo. Lo que deseamos para esos hermanos es la libertad, un triunfo más completo que, como entre otros, no deje ni un chacho ni un urquiza. Ahora veamos cuáles son las intenciones brasileñas. Eso está confesado por Caxias en una extensa nota que le manda al emperador Pedro II. Yo he resumido 2 o 3 frases, porque los paraguayos habían intentado abordar la flota brasileña y no pudieron. Entonces, en un informe que le manda el emperador Caxias al emperador el 18 de noviembre del 68, en uno de los párrafos le dice que teme que López logre el abordaje y tome la flota brasileña y todo estará perdido. Entonces, todos nuestros planes sobre la República Argentina y Oriental y las demás repúblicas del Amazonas quedarán frustradas para siempre. Y en otro párrafo le agrega: con la paz tendremos conservada nuestra actitud de un mejor tiempo para llevar adelante, y con los otros medios, las pretensiones imperiales sobre las repúblicas americanas. Con la paz conservaremos nuestra ascendencia sobre las repúblicas argentina y oriental por razón de los compromisos que el general Mitre y el general Flores han contraído con el gobierno de vuestra majestad. Se los mandó en cana todo. Y después, el otro que opina sobre la guerra paraguay fue Alberti, que era contrario a la guerra paraguay, incluso lo acusaron de paraguayista. Él dijo: no soy paraguayista. Yo por lo menos no invadí mi país con un uniforme extranjero y bajo pabellón del extranjero, refiriéndose a Mitre en Caseros y a Sarmiento, que el Casero participó con un uniforme francés, ¿no? Entonces, Alberti dice: para consolidar tal retención y uniformar el país en ese sentido, los hombres de Buenos Aires se enfeudaron a la política brasileña y fomentaron la revolución de Flores, el escándalo de Paysandú, y terminaron con el Tratado de la Triple Alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias, socapa de la guerra internacional y merced al estado de sitio, a someterse a la política porteña. Y se consideré esa guerra, sigue Alberti, consideré esa guerra como el más funesto error histórico y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad. Por eso la combatí del extranjero, como lo hicieron Guido Hispano y el mismo Navarro Viola, que como verdadero patriota debía mostrar a nuestras provincias el abismo al que nos conducía tan monstruosa guerra, contraria a los intereses verdaderos del Plata, y que solo serviría al Brasil para debilitar a sus linderos del sur, consolidar su influencia agresivamente imperialista y legalizar sus usurpaciones territoriales. Luego yo he sido atacado esta vez no por defender a Paraguay, sino por defensor de la República Argentina, no por aparaguayado, como se dice en Buenos Aires, sino por argentino, el patriotismo nacional argentino bien entendido. Dice: yo al menos no estuve en Caseros bajo bandera extranjera y con uniforme de oficial. Otra opinión dio Avellaneda, que dijo: la guerra más expectable que ha presentado la América del Sur después de su independencia tendrá en breve su último episodio, para ofrecerse al comercio, a la habitación y a la industria de todos los hombres. Que yo digo, ¿con qué
derecho ofrece Avellaneda al Paraguay a todos los hombres. Era generoso con territorio ajeno, digamos, ¿no? Mitre dice, ahora le toca el turno a Paraguay. El Diario de la Nación Argentina, que se llamaba en esa época, después le cambiaron el nombre, dice, hemos explicado que la política de la Alianza de 1851 es el punto de partida y la base en que reposa la política liberal en el Río de la Plata. ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que la República Oriental y del Paraguay den gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Viene ahora el turno del Paraguay. El Paraguay, que es la Alianza de 1851, se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno de Montevideo. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña, podrá el comercio ver inscritos en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los hombres. Eso lo dice Mitre en 1869 en Arenga, ¿no? Y otro testimonio de que la guerra fue continuidad casera nos la da Pastor Obligado cuando dice que es la guerra contra la mazorca que se inquistó en Montevideo. Y después, hablando de la masonería, en un banquete de la masonería en que estaba presente Sarmiento y Mitre, que eran masones los dos, Mitre, agitando un instrumento masónico dijo, ¿qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo, un instrumento como este. Y Vicente Fidel López en la Cámara de Diputados dice, ¿qué somos ahora? No somos sino agentes serviles y pagados a módico precio de las plazas extranjeras. Los ingleses, yo digo que los ingleses en realidad sin perder un solo hombre, mataron un mal ejemplo que era Paraguay. Tengo algunas opiniones de Sarmiento, que no sé si decirlas en honor al nombre de la biblioteca. Dígala nomás, ¿Sí? compartimos la misma opinión, Bueno, no se preocupe. Dele para adelante. Si se arma rosca, alguno que me defienda. Sarmiento no solamente fogoneó la prensa para que se haga la guerra a Paraguay, y en marzo del 69 llega a Buenos Aires la noticia de la muerte de Francisco Solano López en Cerro Corá, en 1870, perdón. Sarmiento mandó una banda de música a tocar serenata ante la puerta de Mitre, y el mismo día le escribía a Mrs. Mann, no crea que soy cruel, es providencial que un tirano haya hecho morir a ese pueblo guaraní, era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Y el 1 de abril de 69 le escribe a Mrs. Mann diciendo que soñaba formar con emigrados de California una colonia en el Chaco que puede ser el origen de un territorio y un día ser territorio yanqui. Y después en otra carta que le escribe a Manuel García le dice, la guerra no está concluida aunque aquel bruto, Solano López, tiene todavía 20 piezas de artillería y 2000 perros que habrán de morir bajo las patas de nuestros caballos. Ni a la compasión mueve ese pueblo rebaño de lobos. Y después en una carta que le escribe a Mitre le dice, estamos por dudar de que exista Paraguay, descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Y me voy a referir solamente porque acá Sarmiento dice, a ese feroz borracho Solano López, lo más lindo que a Sarmiento le decían borracho. Inclusive en un periódico que era de un periodista llamado Albandós, cuando Sarmiento era presidente, sacó un titular que decía,
el borrachón Sarmiento, y Sarmiento era un escándalo, decía, no, un error de tipeo. Dice, es el bonachón Sarmiento. Así que sí, lo arregló. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Muy buena la charla. Comparto los mismos sentimientos que usted con Sarmiento y demás, así que no se avergüenza que la biblioteca se llame Sarmiento. Ahí hay alguien que no sé si está por insultarme o que me están levantando la mano. Perdón, disculpa. Permítame. Para terminar el tema. Como tenemos que armar el salón para el baile que viene ahora, no se pierdan esto, pues es una maravilla, los bailes, las chicas y los vestidos que traen son hermosísimos. Les pedimos si pueden salir, y el ingeniero afuera va a contestar todas las preguntas que ustedes quieran de una manera mucho más personal. Así que es un ratito nada más, les comento de que hay afuera muchas cosas ricas para comer, que vivimos de eso, porque tenemos que arreglarlo, arreglar esta biblioteca, y tenemos inclusive bolsitas para quien quiera llevar para la casa, así que no se hagan problemas. Bueno, gracias, es un ratito nada más y ya los hacemos pasar nuevamente.
Esta es la invasión inglesa, en 1806. Este a lo mejor que trata de los tres. Me gusta. Porque a Francia mucho no lo quiere. No sé vos. No, yo lo quiero. ¿Eh? Yo lo quiero a Francia, sí. Bueno, es la relación entre los tres. Está perfecto. Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo. tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.